El tema será liberación de la maldición. Hablaré de verdades que Dios me ha estado enseñando, principalmente yo diría en los últimos 5 años. Verdades que han cambiado por completo mi vida, así como la vida de incontables personas a las que he tenido el privilegio de ministrar esta verdad. En algunos sitios donde he ministrado, al preguntarles al final del mensaje si quieren recibir lo que Dios ofrece por medio de esta verdad, puedo decir que el 95% de los presentes han respondido y hemos visto cambios radicales en la gente. Recuerdo que hablé en Zambia, en África Central, hace ya varios años. Enseñé acerca de este tema y al final un hombre se me acercó. Y los africanos por lo general no son personas adineradas, pero él era un hombre bien vestido. Se echó al piso a mis pies y me hubiera besado los pies si se lo hubiera permitido. Luego se puso de pie, tendría unos 40 años de edad, y dijo: he pasado toda mi vida adolorido y desdichado. No he sabido lo que es la felicidad. Pero desde que hice esa oración con usted, estoy completamente cambiado. Estoy completamente libre de dolor, soy otra persona. Así que este es un mensaje que tiene poder. Es apropiado que busquemos en Gálatas 3 versículos 13 y 14 como base de este mensaje. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estos versículos revelan un intercambio que se llevó a cabo estando Jesús en la cruz. Dice el Antiguo Testamento en el libro de Levítico que cualquiera que muere colgado en un madero es maldito. Así que cuando Jesús fue colgado en el madero de la cruz, fue hecho maldición. Lo que se llevó a cabo fue un intercambio divino que estos versículos expresan claramente. Jesús cargó con la maldición, con cada maldición que merecíamos nosotros, para que pudiéramos ser redimidos de la maldición y alcanzar la bendición que Dios ha preparado para su pueblo. Se trata de un intercambio práctico y muy sencillo. Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Para que lo anterior cobre más sentido, les invito a decirlo conmigo, y quisiera que usaran las manos, la mano izquierda para señalar lo malo y la mano derecha para señalar lo bueno. Mírenme a mí una vez y luego lo hacemos juntos. Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. ¿Está bien? Recuerden, su mano izquierda está al frente de mi mano derecha, no se confundan. Y no le den un golpe al que está a su lado, háganlo con cuidado. ¿Están listos? Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Lo que voy a hacer ahora es explicarles qué son exactamente las maldiciones y las bendiciones. Son dos temas bíblicos muy importantes. Creo que la palabra bendecir en diferentes formas aparece 600 veces en la Biblia. Y la palabra maldición tal vez unas 300 veces. Pero por experiencia me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos no tienen conocimiento de lo que son bendiciones y maldiciones. Creo que el propósito de Dios es que mediante la redención de Cristo seamos librados de maldiciones y disfrutemos de las bendiciones. Pero donde quiera que viajo encuentro a muchos creyentes que sobrellevan maldiciones cuando deberían estar disfrutando las bendiciones. Una de las razones principales es que no saben reconocer lo que es una maldición y lo que es una bendición. La segunda razón es que, aunque lo reconocen, tal vez no sepan cómo ser liberados de la maldición y recibir la bendición. Así que quisiera empezar por darles una definición sencilla de bendiciones y maldiciones.
Ambas cosas son instrumentos de poder espiritual sobrenatural. Es muy importante entender que no estamos tratando con algo meramente natural, va más allá de lo natural. Son instrumentos de poder espiritual sobrenatural, para bien si son bendiciones y para mal si son maldiciones. Y una de sus características sobresalientes es que muy a menudo se perpetúan de generación en generación. Muchas veces hasta que alguien sepa romperlas, en el caso de las maldiciones. Como resultado, muchas personas, y hay algunos aquí esta noche, sufren en su vida las consecuencias de cosas que tal vez sucedieron muchas generaciones atrás. Necesitamos encontrar la raíz del problema y tomar las medidas apropiadas a fin de ser liberado. Ahora, las bendiciones y maldiciones generalmente operan mediante las palabras. Pueden ser palabras habladas, escritas o simplemente palabras pronunciadas interiormente. Sin embargo, tanto las bendiciones como las maldiciones pueden transferirse o transmitirse mediante objetos tangibles, de modo que no siempre se trata de palabras solamente. Para dar un ejemplo muy sencillo, en la comunión que celebramos como cristianos, Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, de modo que mediante esa copa, que es un objeto tangible que contiene vino, Dios nos transmite una bendición. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de maldiciones que se transmitieron mediante objetos. En particular, bajo la ley de Moisés, si se le acusaba a una mujer de ser infiel a su esposo, tenía que pasar por una prueba especial. El sacerdote la llevaba al tabernáculo, escribía una maldición y luego mojaba la tinta en un vaso de agua de modo que las palabras de la maldición se disolvieran en el agua. Así se le obligaba a la mujer a tomar el agua y pronunciar sobre sí misma la maldición. Si era inocente, no le pasaba nada. Su esposo nunca más podría acusarla, pero si era culpable, sufría terribles consecuencias físicas en su cuerpo. Digo esto solo para darles un ejemplo de una maldición transmitida mediante un objeto, en este caso, un vaso de agua. He llegado a entender esta verdad por experiencia personal. Casi nunca predico nada que sea solo una teoría abstracta. Durante toda mi vida, todas las enseñanzas que he dado han estado relacionadas con cosas que han pasado en mi vida, y esto se aplica a este mensaje. Quiero relatarles 3 incidentes en mi vida personal que fueron alertándome. Esta verdad no me fue revelada una sola vez, fue un proceso gradual de la verdad revelada. Creo que Dios supervisó mi adiestramiento al permitir que tuviera ciertas experiencias y tratara con ciertos casos que me abrieron los ojos a través de estas cosas. A finales de los años 60, cuando vivía en Fort Lauderdale, Florida, con mi esposa Lidia, había heredado de mi abuelo materno varios objetos de arte y cultura chinos. Esto sucedió más o menos así, como parte de la historia es que por parte de mi abuelo, que era oficial del ejército británico, fue el comandante de un cuerpo expedicionario que el gobierno británico envió a la China en 1904 para reprimir una sublevación que se conoce como la rebelión Boxer, y regresó con varios artículos que había adquirido en la China. Esto causó que a través de mi mamá heredara algunos artículos que había adquirido en la China. Entre ellos había 4 dragones hermosamente bordados, cada uno bordado en un pedazo de tela individual. Quiero decir, los colores eran hermosísimos. Aprendí que alguien que sabía un poco acerca de la cultura china, que eran dragones imperiales, ya que tenían 5 garras. Los dragones comunes y corrientes solo tienen 4 garras, pero los imperiales 5 garras.
Yo era muy apegado a mi abuelo, así que estos dragones tenían un significado especial para mí. Cuando nos mudamos a Fort Lauderdale, mandé a enmarcar estos 4 dragones y los coloqué en la pared de nuestra sala. Pero después de un tiempo, el Espíritu Santo empezó a inquietarme. ¿Alguna vez los ha inquietado el Espíritu Santo? ¿Saben lo primero que solemos hacer? No le hacemos caso y decimos, Él no haría eso. En fin, el Espíritu Santo me decía, ahora bien, ¿qué representa el dragón en la Biblia? Yo conocía lo suficientemente bien la Biblia para saber la respuesta. Es muy claro que el dragón representa al diablo en Apocalipsis 12:9 y otras escrituras. Luego el Espíritu me decía, ¿es apropiado que tú como siervo de Cristo tengas en la pared de tu sala algo que le hace propaganda al diablo? Por un tiempo tuve una lucha interior y luego dije, está bien, Señor, tú ganas, me desharé de los dragones, y así lo hice. Ahora, no lo hice con ningún motivo sino el de obedecer a Dios. Pero los resultados fueron increíbles. Hasta ese momento, en cuanto a finanzas, recibía justamente lo necesario para subsistir, viajaba y predicaba y recibía honorarios, los cuales cubrían nuestras necesidades, pero no teníamos nada extra. Además, estaban pasando cosas raras en mi familia que hasta poder hablar con mi esposa se me hacía difícil. También tenía derecho a recibir una herencia de mis padres, una suma de dinero bastante importante, y por ciertos actos irresponsables de parte de otras personas, la herencia estaba tardándose muchísimo en llegar a mis manos. Pues me deshice de los dragones, pero comencé a darme cuenta que mi nivel de prosperidad estaba cambiando. No hice nada diferente, pero al siguiente año mis ingresos se doblaron sin yo hacer ningún cambio. Luego recibí la herencia, fue liberada. Y mi primera esposa y yo pudimos comprar una casa, lo cual fue un paso de fe bastante grande para nosotros, pero sentíamos muy claramente que Dios nos estaba guiando a comprar la casa. Ahora bien, no estoy predicando prosperidad, porque ese tema hay que tratarlo con mucho cuidado, sino la prosperidad con un propósito. Nos mudamos a esa casa, vivimos en ella por 9 años y la vendimos por más de 3 veces de lo que la pagamos. Con el dinero que conseguimos, mi esposa Ruth y yo pudimos construir una casa en Jerusalén, lo cual es muy caro. De esta manera, Dios proveyó las finanzas por medio de la venta de esa casa. No fue algo que planificamos. Yo no tenía ninguna intención de hacerlo, pero me di cuenta que una fuerza sombría y maligna había invadido mi hogar mediante esos dragones. Y hasta que esa fuerza no fuera desalojada y totalmente expulsada, no podría seguir caminando según el plan perfecto de Dios para mi vida y ministerio. Una cosa muy interesante era que ni siquiera sabía lo que Dios tenía para mí y que se me estaba impidiendo alcanzar. He visto esto en la vida de muchas personas. Cuando hay una maldición sobre alguien, ésta no sabe cómo sería si fuera libre de la maldición, no se lo puede imaginar. Y un tiempo después estaba ministrando en una iglesia presbiteriana, en la región del oeste medio de los Estados Unidos. Había terminado mi mensaje y estaba de pie detrás del púlpito. No estaba seguro qué hacer en ese momento, pero vi a una familia sentada en la primera fila de mi izquierda, al padre, madre e hija. Y mientras los miraba, sentí que el Espíritu Santo me decía que había una maldición sobre ellos. No había predicado sobre ese tema, no estaba pensando de eso y no sabía qué hacer al respecto. Esperé y volví a sentir que el Espíritu me decía claramente, hay una maldición sobre esa familia. Así que me acerqué al padre y dije, Señor, creo que Dios me ha mostrado que hay una maldición sobre su familia. ¿Le gustaría ser librado de ese poder en el nombre de Jesús? En realidad no tenía experiencia, simplemente tomé un paso de fe. Él dijo inmediatamente que sí. Después me dijo que tantas cosas desastrosas habían pasado en su vida y en la vida de su familia que aceptó el hecho de que había una maldición. Entonces en voz alta hice una oración breve y sencilla
para librar a la familia de la maldición. Cuando dije en el nombre de Jesús, hubo una reacción física visible en cada miembro de la familia, aunque yo no estaba tocando a ninguno. Di un paso atrás y en ese momento noté que la hija tenía una pierna enyesada desde la parte superior del muslo hasta los dedos del pie. Así que regresé y le pregunté si quería que orara para que sanara de la pierna. Él inmediatamente dijo que sí, pero también dijo, debo decirle que se ha fracturado la misma pierna 3 veces en 18 meses y el doctor dice que no sanará. Bueno, si oyera de alguien que se hubiera fracturado la misma pierna 3 veces, no duraría de que hubiera una maldición, pero era algo nuevo para mí. Le dije que lo único que podía hacer es tomar la pierna en mis manos y hacer una oración sencilla y así lo hice. Unas semanas después recibí una carta de ese hombre dándome las gracias y diciéndome específicamente que cuando regresaron a la clínica con la hija para hacerle radiografías, la radiografía mostró que la pierna estaba sanada. Y después, al poco tiempo, le quitaron el yeso. Al meditar acerca de eso, me di cuenta de una cosa. La maldición sobre la familia que Dios me había mostrado era una barrera que impedía que se sanara la pierna de la hija. Hasta que se removiera esa barrera, no daría ningún resultado orar para que se sanara. Este es un principio que he visto cientos de veces. Una maldición sobre una familia o individuo puede ser una barrera invisible que impide que estas personas reciban la bendición que Dios tiene para ellos. En el caso mío, con los dragones, era la prosperidad financiera y el ser libre para hacer la voluntad de Dios. En el caso de esta muchacha, la bendición era la sanidad de su pierna fracturada, pero la maldición era la barrera. Después de esto, empecé a enseñar sobre este tema y grabé unos cassettes, entre ellos una serie de 3 casetes llamados Maldiciones, Causa y Curación. Estas empezaron a circular y empecé a oír testimonios increíbles de lo que estaba pasando, no solo en la vida de individuos, sino en congregaciones enteras. Una de estas series de 3 casetes llegó hasta África del Sur. Y un tiempo después, Ruth y yo estábamos ministrando ahí en África del Sur, en Ciudad del Cabo, y nos encontramos con una señora judía que se había entregado al Señor Jesús y lo reconocía como su Salvador y Mesías. Ella nos contó este relato directamente de su propia boca. Ella era lo que llaman una secretaria ejecutiva y era muy competente. Tenía un trabajo muy bien remunerado con un señor que era presidente de su propia compañía. Después descubrió que el presidente y todos los ejecutivos formaban parte de una secta rara, presidida por una guía espiritual que era mujer. Entonces el presidente le pidió que escribiera a máquina unas bendiciones que esta guía espiritual había pronunciado sobre los ejecutivos. Cuando empezó a escribirlas, se dio cuenta que, desde el punto de vista cristiano, eran todo menos bendiciones. Así que fue a su jefe y le dijo que no se sentía libre de escribir aquellas bendiciones. El jefe fue muy amable y le dijo, lo siento, si hubiera sabido que iba en contra de su conciencia, no le hubiera pedido que lo hiciera y ahí quedó todo. Ahora tenemos que suplir algo por deducción. Estoy seguro que a la guía espiritual le contaron acerca de la secretaria que se negaba a escribir las bendiciones, y quién sabe lo que habrá hecho. Tal vez haya orado o posiblemente haya pronunciado una maldición, pero en boca de una persona así dará lo mismo, y así fue. A las pocas semanas, esta secretaria, llamémosla Miriam, no era su nombre, los dedos de Miriam empezaron a ponerse tiesos y a encorvarse, y al poco tiempo le dolían muchísimo y no los podía ni doblar. Nos dijo que el dolor era terrible. Ella no podía dormir en la misma cama que su esposo porque cada vez que él daba una vuelta en la cama y la cama se movía, el dolor en sus dedos era insoportable. Fue a ver un especialista que le tomó radiografías y le dijo que era artritis reumatoide. En un sentido había llegado a ser inválida. Otra señora, una cristiana carismática, había recibido estos 3 casetes míos y le pareció que Miriam debería oírlos.
No creo que Miriam estaba muy entusiasmada. Era una persona bastante sofisticada y creo que la idea de maldiciones le parecía como algo que se remontaba a la era medieval. De todas maneras, la otra señora la convenció y se sentaron a escuchar las casetes. Al final del tercer cassette, ella guió a las personas en una oración mediante la cual se liberan de cualquier maldición sobre su vida. En el lugar donde empezaba la oración, el cassette se quedó trabado. No adelantaba, ni retrocedía, ni salía del reproductor. Eso no es natural. Así que Miriam dijo, pues entonces no podré hacer la oración. La otra dama era tenaz y dijo, no, yo tengo la oración escrita a máquina. Te la voy a traer. De modo que convenció a Miriam, aún contra su voluntad, para que leyera la oración. Era una oración muy corta. Se podía leer en 3 minutos, así que Miriam leyó fielmente la oración. Entre el tiempo que comenzó y terminó de leer la oración, sus dedos y sus manos fueron totalmente sanados. Desapareció todo rastro de artritis. Regresó al doctor y él confirmó médicamente que había sido sanada. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Ella no estaba orando para recibir sanidad. No estaba en su mente hacerlo. Simplemente se estaba liberando de una maldición, pero al romperse la maldición, ya no quedaba ninguna razón para la enfermedad. Este es otro ejemplo de una barrera invisible. Ahora quisiera mirar en las Escrituras cómo se manifiestan y se dan las bendiciones y las maldiciones. Hay un capítulo en particular en el Antiguo Testamento que habla única y exclusivamente de bendiciones y maldiciones. ¿Saben cuál es? Deuteronomio 28. Bien, en 14 versículos se habla de bendiciones y en 54 versículos de maldiciones. No podemos entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero si están interesados, les sugiero que estudien este capítulo con detenimiento. Yo lo he estudiado muchas veces y voy a resumirlo en mis propias palabras. Pero les pido que juzguen ustedes mismos si lo que digo es exacto. He aquí mi propio resumen de las principales bendiciones y principales maldiciones. En realidad, las dos están completamente contrapuestas. Aquí hay 7 bendiciones. Número 1. El ser exaltado quiere decir enaltecido. Ya no vivimos por debajo de las cosas. Número 2. Una palabra que tuve que inventar, reproductividad. No encontré una palabra normal, pero la persona que está en la bendición de Dios da fruto en cada área de su vida, él o ella. Número 3. Salud. Número 4. Prosperidad o éxito. Número 5. Victoria. Número 6. Moisés dijo que seríamos la cabeza y no la cola. Y número 7. Que estaríamos encima y no debajo. Mientras yo estudiaba esto hace unos años, le pregunté al Señor cuál era la diferencia entre la cabeza y la cola. Me dio una respuesta sencilla. La cabeza toma las decisiones, la cola simplemente es arrastrada de aquí a allá. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está tomando las decisiones? ¿Está haciéndose cargo de la situación? ¿O está siendo arrastrado como una cola por las circunstancias y potestades que no entiende y que no logra controlar? Si está viviendo como cola, es muy posible que esté bajo una maldición. No estoy diciendo que cada una de esas bendiciones se debe a esto. Esto lo decide usted. Hay un solo experto en esta materia y su nombre no es Derek Prince, es el Espíritu Santo. Él es el que tiene que mostrarle a usted personalmente. Yo puedo predicar la verdad general, pero usted tiene que adquirir la aplicación específica del Espíritu Santo. Ahora miremos las maldiciones. Son exactamente lo contrario. Humillación, el no poder reproducirse, es decir, la esterilidad. Yo diría básicamente que la esterilidad casi siempre tiene que ver de alguna manera con una maldición. Número 3. Enfermedad de todo tipo. Y si ha leído Deuteronomio 28, se dará cuenta que no hay enfermedad que no se mencione en esta lista.
Número 4. Pobreza o fracaso. Número 5. Derrota. Y número 6. Ser la cola y no la cabeza. Número 7. Estar debajo y no encima. Tal vez haya oído el cuento de los dos cristianos que se encontraron. Uno de ellos dijo, ¿cómo estás, hermano? Y el otro respondió, pues bajo las circunstancias no estoy tan mal. Y el primero dijo, ¿por qué está viviendo bajo las circunstancias? Debería estar encima y no debajo. A través de los años, independientemente de esta lista, he elaborado una pequeña lista de indicadores que me avisan que probablemente hay una maldición. Solo digo probablemente. Hice esta lista independientemente de Deuteronomio 28, pero es increíble qué tan parecida es. Resulta ser que la lista mía tiene 7 indicadores. Quiero recalcar lo siguiente. No estoy diciendo que si usted tiene una de estas, es seguro que esté bajo una maldición. Usted necesita considerar la posibilidad y buscar a Dios. Pero si tiene varias de estas cosas, mientras más tenga, más posibilidades hay de que esté bajo una maldición. He aquí mi pequeña lista. Número 1. Un ataque mental o colapso nervioso y emocional. Cuando a la persona le da un colapso nervioso, es una frase que se usa hoy, dicen a fulano tal le dio un colapso nervioso. De eso estoy hablando emocionalmente, mentalmente. Número 2. Las enfermedades crónicas repetitivas, especialmente si son hereditarias, porque las maldiciones pasan de generación en generación. También en situaciones donde los doctores no encuentran ninguna causa natural. Número 3. Los llamados problemas femeniles. La esterilidad, una tendencia a perder el embarazo y problemas con la menstruación. Ruth y yo hemos tratado tantos casos así que cuando alguien pide oración en esta categoría, simplemente procedemos como si fuera una maldición. De hecho, hemos llegado al punto de sentir muchas veces que estamos perdiendo el tiempo ministrando a los enfermos sin primero enseñarles cómo ser librados de la maldición. En una ocasión pedimos que pasaran adelante las damas que tuvieran problemas femeniles, y en la fila estaba un hombre. Así que al llegar a él le dije, ¿cuál es su problema? ¿Cómo puede tener un problema femenil? Él dijo, mi problema es depresión y este es un problema de mujeres, pero no estuve de acuerdo con su planteamiento. El siguiente es la separación del matrimonio y la desintegración de la familia, donde las familias se dividen y los matrimonios se separan, y los hijos quedan alejados de sus padres y los hermanos de sus hermanas. Es muy probable que esté operando una maldición. El siguiente es insuficiencia económica. Quiero tener cuidado como digo eso. No creo que un período de pobreza durante un tiempo corto pueda ser una prueba enviada por Dios. Pero si siempre está corto de dinero, si nunca tiene lo suficiente y se gana la vida a duras penas, creo que es muy probable que esté bajo una maldición. El siguiente es la propensión a sufrir accidentes. Es decir, que usted tiene accidentes constantemente. ¿Me explico? Esto puede medirse de manera objetiva. Las aseguradoras investigan la vida de las personas y les aplican una prima más alta si son propensas a accidentes. Quiero decir, no es natural fracturarse el tobillo cada vez que va a cruzar la calle, o agarrarse los dedos cada vez que su esposa cierra la puerta del auto y cosas así, cualquier cosa. O tal vez los pequeños insectos voladores siempre entran a los ojos suyos. Quiero decir, no es natural si estas cosas pasan todo el tiempo. Y finalmente, un historial de suicidios o de muertes no naturales en una familia, si es que esto pasa a menudo en la familia. Ahora permítanme repasar rápidamente. El colapso nervioso y emocional. Enfermedades crónicas o repetitivas, especialmente cuando son hereditarias. Problemas femeniles. La desintegración del matrimonio y de la familia.
la necesidad económica, la propensión a sufrir accidentes y un historial de suicidios o muertes no naturales en una familia. Ahora, eso no lo incluye todo, así que además trato de presentar lo que llamo un cuadro general. Hay muchas cosas como el resultado de una maldición que no está en la lista. Y esto es lo que he aprendido al tratar con muchas personas diferentes. Pudiéramos decir que una maldición es como un brazo largo de maldad que se extiende desde el pasado sin que la persona sepa de dónde viene. Se extiende y cada vez que la persona está a punto de tener éxito o llegar a donde quiere estar, este brazo maligno la hace tropezar. Y tiene que levantarse y volver a empezar. Llega a cierto punto y entonces vuelve a tropezar. Y esto se repite una tras otra vez en su vida. Es sorprendente cuántas personas me han contado algo similar y muchas veces dicen, pues lo mismo le pasó a mi padre o a mi abuelo. En otras palabras, parece que viene de la familia. Otra imagen sencilla es la de una sombra negra sobre su vida que se proyecta desde el pasado y no deja que brille la luz de la bendición de Dios. Uno ve a otras personas caminando en la luz y sabe que la luz está ahí, que es real. Pero por alguna razón en su vida pareciera que la luz no brilla con toda su fuerza. Si usted tiene algo de esto, debe buscar a Dios mientras terminamos este mensaje para que el Espíritu Santo le revele cuál es la necesidad o problema que tiene en particular. En Proverbios capítulo 26, versículo 2, el autor de los Proverbios hace una declaración muy importante. Y dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En otras palabras, si hay una maldición, siempre es por una razón. Hubo algo que lo causó. Mi experiencia ha sido que al ayudar a las personas muchas veces para poder romper la maldición, es recomendable y a veces necesario descubrir la causa. Ahora voy a tomar un tiempo para hablar y tratar con las causas bíblicas de las maldiciones. Será un tema bastante largo. Seguiremos hablando de él en la próxima sesión. Busquemos en Deuteronomio 28 lo que yo llamaría las causas principales, tanto de las bendiciones como las maldiciones, y afortunadamente son muy sencillas. Los dos primeros versículos de Deuteronomio dicen lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta es una traducción que es usada también en otras traducciones, pero la Reina Valera dice, si escuchan diligentemente la voz de Jehová tu Dios. Y en hebreo, esa frase se forma repitiendo la palabra escuchar. Dice, si escuchas, escuchando, es enfatizar la voz del Señor tu Dios y haces lo que Él te dice. De modo que muy sencillamente, el origen principal de todas las bendiciones es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Y la causa principal de todas las maldiciones es exactamente lo contrario. En el versículo 15 del mismo capítulo dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué es lo que produce las maldiciones? El no escuchar la voz de Dios y el no hacer lo que Él dice. De modo que ahí tenemos básicamente la raíz de las dos causas. El origen de la bendición, el escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. El origen de las maldiciones, el no escuchar la voz de Dios y no hacer lo que Él dice. Quiero decirles ahora mismo que si más adelante empezamos a ministrar y ustedes son liberados de maldiciones,
Si quieren permanecer en la bendición, tendrán que cumplir con esta condición. Tendrán que escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Si empiezan otra vez a no escuchar y no hacer su voluntad, posiblemente caigan otra vez bajo la maldición. Ahora, también hay en la Biblia varias fuentes y varias causas específicas de maldiciones. Ya hemos hablado de la causa general, hablemos ahora más específicamente. La primera fuente de maldiciones, y eso tal vez sorprenda a algunos de ustedes, es Dios mismo. Hay muchas maldiciones en la Biblia que Dios mismo pronuncia. Tal vez una de las maneras más comunes de Dios para juzgar a personas o naciones desobedientes es pronunciar sobre ellas una maldición. Y al tomar efecto la maldición, toma efecto el juicio de Dios. ¿Entienden? Dios bendice y también maldice. Así que antes que nada vamos a hablar de las maldiciones que proceden de Dios mismo. Hay una maldición suprema que declara en Éxodo 20, versículos 3 al 5. Éxodo 20, versículos 3 al 5. Esta es la primera parte de los 10 mandamientos. Permítanme decir antes de leerlo, que lo que más ocasiona maldiciones en la vida de las personas es el hecho de quebrantar los 2 primeros mandamientos. De hecho, me inclino a creer que es imposible quebrantar esos mandamientos sin caer bajo una maldición. Ahora permítanme leer estas palabras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en hebreo también significa además de mí. No es cuestión de tener al Señor como nuestro Dios principal y tener también otros dioses. Él dice, yo soy el Señor y aparte de mí no hay ningún otro Dios. De modo que no debemos reconocer a ningún Dios sino al Dios verdadero. El segundo es lo que llamaríamos idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Fíjense que esta es una característica específica de las maldiciones. Se perpetúan por lo menos 3 y probablemente 4 generaciones. Piensen en los miles de millones de personas sobre la tierra cuyos antepasados adoraron a ídolos por incontables siglos. Piensen en la gran acumulación de maldiciones que eso representa. Hagan un viaje por el sudeste de Asia. En mi opinión, no vale la pena ministrar en el sudeste de Asia si no se habla de maldiciones, porque en realidad el 95% de las personas ahí están bajo maldición. Eso no quiere decir que sean malas personas, me parece que son magníficas personas, pero hay algo que viene del pasado. Ahora, es muy importante entender que el tener otro Dios aparte del Dios verdadero incluye todo tipo de práctica oculta. No puedo tomar el tiempo esta noche de hablar de todas las prácticas ocultas que existen porque hay un sinfín de ellas. Pero cada vez que una persona va a otra fuente que no es el Dios verdadero, para pedir cosas que solo es lícito pedirle al Dios verdadero, en realidad usted está haciendo un Dios de esa otra fuente. De modo que si uno va a consultar a un adivino para saber el futuro cuando Dios nos ha prohibido recibir información, por medio de ese adivino, uno está siendo un Dios de la potestad detrás del adivino. Si juega con una tabla de cuija, o si participa en todo tipo de experiencias ocultas de sectas que niegan la verdad de la Biblia. En todas estas cosas está siendo un Dios que no es el Dios verdadero. Por eso es muy importante decir lo siguiente: las maldiciones pronunciadas a causa de haber quebrantado los 2 primeros mandamientos incluyen toda práctica oculta. Ahora, el Señor dice, hasta la 4ª generación. Basta hacer un poco de matemáticas
y remontarse hasta la cuarta generación. Todos tenemos 30 antepasados. ¿Cuántos de nosotros podemos asegurar que ninguno de nuestros 30 antepasados jamás estuvo involucrado en el ocultismo? No lo sé. Tal vez unos cuantos. Yo no podría afirmar tal cosa. Para darles un ejemplo muy sencillo de esto, hace varios años estaba en una reunión de oración en un hogar que era típica de las reuniones que se hacían en ese entonces. Estaba sentado al lado de un joven de unos 20 años. Y yo le dije, ¿has recibido el Espíritu Santo? Y él me dijo, sí, pero. Cuando alguien contesta sí, pero a esa pregunta, ya sabe cuál es el pero. Pero no hablo en lenguas, me parece que realmente quería hablar en lenguas. Yo no estaba tratando de obligarlo. No discutí con él, pero el Señor me instó a preguntarle, ¿alguna vez has consultado a un adivino? Él pensó y dijo, sí, una vez cuando tenía como 15 años, pero solo lo hice como juego, no lo hice en serio. Sin embargo, lo hiciste, le dije. Me dijo, sí. Y le dije, ¿sabes que Dios prohíbe ese tipo de cosas? Él se mostró un poco reacio a reconocerlo, pero al fin lo reconoció y yo le pregunté, ¿puedo guiarte en una oración mediante la cual confesarás que fue pecado y te librarás de las consecuencias? Está bien, dijo él. Creo que solo dijo que sí para que yo lo dejara de molestar. Así que lo guié en una oración sencilla. Señor, confieso que fue pecado el haber consultado a ese adivino. No le dije más. Puse mi mano sobre su hombro y oré por él. Inmediatamente empezó a hablar con fluidez en una lengua desconocida. Dentro de unos minutos estaba totalmente absorto, pues había una barrera invisible que le había impedido hablar en lenguas libremente. ¿Qué era el ocultismo? Este es un ejemplo sencillo. Ahora, en Deuteronomio 27, versículos 15 al 26, se pronuncian 12 maldiciones. Y cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, tuvieron que pronunciar todas estas maldiciones sobre sí mismos. Si desobedecían la ley, automáticamente caían bajo estas maldiciones. No podían entrar a la tierra prometida sin esto. Me parece que también así es cuando llegamos a tener una relación con Dios. Si somos obedientes, recibimos las bendiciones, pero si somos desobedientes, estamos en peligro de caer bajo las maldiciones. Ahora, les daré mi resumen de las cosas por las cuales se pronuncian las maldiciones en Deuteronomio 27, versículo 15 y lo que sigue. Número 1, una vez más, es idolatría, dioses falsos, eso siempre está al principio de la lista. Número 2, falta de respeto a los padres. Esto se repite en el Nuevo Testamento en Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi convicción personal es que jamás le irá bien al que no honra a sus padres. Nunca le irá bien con ellos. Nunca. Hay muchísimos ejemplos de personas así. Eso no quiere decir que esa persona no pueda salvarse, hablar en lenguas e ir al cielo cuando muera. Pero hasta que no cambie la relación que tiene con sus padres, su calidad de vida será deficiente. No quiere decir que tenga que estar de acuerdo con sus padres o hacer todo lo que le dicen, pero sí tiene que respetarlos. Me viene a la mente otro joven que conocí. Él tenía una relación bastante mala con su padre. El padre había fallecido y estaba sepultado en un cementerio a más de 1500 kilómetros. Cuando esta verdad penetró en su mente, viajó 1500 kilómetros para ir a donde estaba sepultado su padre. Fue a su tumba, se arrodilló, le confesó a su padre sus malas actitudes, lloró y derramó su corazón, y al levantarse era una persona cambiada, y desde ese momento el rumbo de su vida cambió. Sé que especialmente hoy día hay muchos hijos que tienen muchas razones por las cuales tienen rencor contra sus padres, eso lo entiendo. Siempre digo que no hay hijos delincuentes, sino más bien padres delincuentes. Sin embargo, si quiere que le vaya bien, más vale que haga lo que Dios dice. No puede darse el lujo de no hacerlo. El próximo en la lista, y tenemos que avanzar, es la traición en contra de un prójimo. El libro de Proverbios dice
que nunca se apartará el mal de la casa del que da mal por bien. Luego, la injusticia hacia el débil o el indefenso. Personalmente no se me ocurre más indefenso que un bebé en el vientre de su madre. Mi convicción es que cualquiera que se hace un aborto intencionalmente cae bajo una maldición. Nunca ministraría yo a nadie sin tratar primero con la maldición. Quiero que entiendan que no estoy diciendo que están bajo una maldición para siempre. Por favor, entiéndanlo, les estoy diciendo cuál es el problema porque voy a mostrar la solución. Luego, el sexo ilícito o no natural, especialmente el incesto. Y no sé cuáles son las estadísticas aquí, pero hoy en día en los Estados Unidos se estima que de cada 4 niñas menores de 10 años han sido abusadas sexualmente y 1 de cada 5 niños menores también. No creo que esto jamás pueda pasar sin que caiga una maldición. En Génesis, sigamos con esta lista, en Génesis 12, capítulo 12, vemos el llamado de Dios para Abraham. Tenemos que mirar esto porque aquí hay algo muy importante. Dios llama a Abraham y le hace ciertas promesas y al terminar de llamarlo, en el versículo 3 le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que aquí hay tanto una bendición como una maldición. Creo que fue necesario porque cuando Dios escoge a una persona para bendecirla, esa persona llega a ser el blanco de todo tipo de potestad satánica. Así que Dios incluyó una protección. Le dijo a Abraham, yo maldeciré a cualquiera que te maldiga. No vamos a seguir, pero en Génesis 27-29, esa protección se extiende de Isaac a Jacob mediante la bendición de su padre. Malditos los que te maldijeren, Jacob. Notarán que ese linaje incluye a Abraham, Isaac y Jacob, que llegaron a formar, ¿qué nación? Así es, Israel. ¿Y cuál es el nombre genérico cuando la gente maldice, insulta o abusa del pueblo judío? Antisemitismo. En mi opinión, el antisemitismo casi siempre acarrea una maldición para un individuo o para una nación. Y si vemos la historia de los últimos 19 siglos, veremos que nación tras nación, muchas naciones cayeron bajo una maldición porque maldijeron al pueblo judío. Rudy y yo tenemos un amigo íntimo que es un árabe de Palestina, nacido en Haifa, un ciudadano americano, que tuvo un encuentro dramático con Jesús hace unos años. Yo lo guié a recibir el Espíritu Santo. En ese tiempo, él ya era millonario. Escuchen esto, después de salvarse se fue a la bancarrota. Tuvo la sensatez de decir, Señor, ¿qué me estás diciendo? Dios dijo, estoy tratando con tu orgullo. Pero Dios también le mostró otra cosa, que él y todos sus antepasados habían maldecido al pueblo judío. Y créanme, he vivido entre los árabes de Palestina, es muy normal. Con unas excepciones, todo lo hacen. Dios le mostró que si él cambiara esa actitud, le devolvería la bendición. Él se arrepintió y le pidió a Dios que le diera un amor por el pueblo judío, y es un árabe de Palestina que está más a favor de Israel que la mayoría de los judíos y ahora es multimillonario. Se dan cuenta qué importante es averiguar por qué pasan ciertas cosas en su vida. Luego se pronuncia otra maldición muy importante en el libro del profeta Jeremías, que es muy corta y creo que muchas veces la leemos sin apreciar realmente su significado. Jeremías 17, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Quiero que se fijen que esta es una descripción bastante buena de alguien que está bajo una maldición.
Hay muchas bendiciones a su alrededor, pero él vive en una tierra despoblada. La lluvia cae por todas partes, menos en la tierra de él. ¿Cuál es el origen de esa maldición? El confiar en el hombre y el poner carne por su brazo. Pero la Escritura dice, y su corazón se aparta de Jehová. En otras palabras, este es un hombre que ha conocido la gracia sobrenatural y la bendición de Dios, y que luego se aparta y vuelve a depender de sus propios esfuerzos. Le da la espalda a la gracia de Dios, y eso trae una maldición. Les pido que formen su propia opinión, pero yo diría que ese es el estado en que se encuentra la mayor parte de la iglesia cristiana en la actualidad. Casi todos los grandes movimientos en la iglesia que conocemos hoy en día, y no voy a nombrar ninguno, empezaron con una visitación sobrenatural soberana del Espíritu Santo. De no ser así, no hubieran llegado a formar parte de la historia. Pero la mayoría de ellos en la actualidad se han apartado de la gracia y el poder sobrenaturales de Dios y han empezado a depender de sus propios esfuerzos y de lo que pueden lograr, mediante su propia fuerza y habilidad. Me parece que este es un problema muy, muy grande que tiene la iglesia cristiana. Deberíamos estar en la bendición, pero por haber desobedecido Jeremías 17:5, hemos caído bajo una maldición. Voy a seguir rápidamente. En Zacarías 5, versículos 1 a 4, Zacarías tuvo una visión de un rollo que volaba, y había una maldición escrita en ambos lados del rollo. Una de las maldiciones era sobre todo aquel que hurtara y la otra sobre todo aquel que jurara falsamente. Y en la visión el rollo entraba en una casa, permanecía allí y la casa era consumida totalmente. Esta es la naturaleza de las maldiciones. No afectan solo un área en particular, sino que corroen todo lo que está a su alrededor. Debemos estar conscientes de esto la próxima vez que vaya a llenar una declaración de impuestos, y estoy seguro que todos la llenan. Recuerde que si no es honrado, se está exponiendo a una maldición. Porque me imagino que tendrá que afirmar que se ha hecho una declaración fiel, etc. ¿Saben que en los Estados Unidos casi el 10% del costo de los artículos se debe a seguros contra robo? Imagínense qué diferente sería si la gente no robara. Básicamente esa sería la respuesta para que no hubiera inflación. ¿Ven lo real que es una maldición? Y luego en Malaquías 3 creo que tenemos que mirar esto. Malaquías 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora no estoy diciendo que todos los creyentes tengan que diezmar, porque según entiendo yo el Nuevo Testamento, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero parece que la gracia debería hacernos más generosos que la ley. Sabemos que tenemos un mejor pacto con mejores promesas. De ser así, daríamos menos que los israelitas, pero quiero enfatizar lo siguiente: ser tacaño con Dios trae una maldición, y ser tacaño con Dios es una mala administración. Yo les digo a los cristianos que al momento de tomarse la ofrenda, Dios no necesita propinas. Piensa de eso un momento. Darle a Dios una propina de $1 o 50 centavos o algo así, es mejor no hacerlo. Ustedes no tienen que dar, pero están dando a Dios. Como ya dije, Dios no necesita propinas. Hay una gran falta de reverencia en la iglesia en cuanto a dar. Y deberíamos entender que el dar es un acto de adoración. Tengo que admitir que soy 100% británico. Y en cuanto a mi propia nación, Gran Bretaña, creo que cayó bajo una maldición. Básicamente porque los cristianos británicos eran tacaños. Le doy gracias a Dios que eso está cambiando. Creo que viene un nuevo día para Gran Bretaña. Yo lo he vivido. Fui pastor por unos 9 años en Inglaterra,
Y el lema de la junta directiva de las iglesias en Inglaterra es mantengan los humildes y nosotros los mantendremos pobres. Y sí que cumplen su parte del convenio. Y luego en Gálatas 1, aquí hay otra declaración sumamente importante que afecta a la iglesia. Pablo está hablando del evangelio que le reveló sobrenaturalmente Jesús. Y dice en Gálatas 1, versículo 8 y 9, mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra griega allí es anathema, que ha pasado al idioma español. La palabra anatema quiere decir algo que es tan abominable a Dios que Él nunca tratará con él. Queda totalmente separado. ¿Qué es lo que acarrea esa maldición? El predicar cualquier cosa bajo el nombre del Evangelio, que no es la verdad del Evangelio. Si juntamos Jeremías 17, 5 y Gálatas 1, 8 y 9 y lo aplicamos a la iglesia contemporánea, es maravilloso que todavía quede alguna bendición. Y más si añadimos Malaquías 3, maldito el que es tacaño para con Dios. Hermanos, ¿saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra forma de ser. Tenemos que tomar a Dios muy en serio. Hay muchas diferentes definiciones de la fe, pero les daré una que es muy sencilla. La fe es tomar en serio a Dios. Tomar en serio la Biblia. Hemos llegado al final de esta reunión. Permítame brevemente, si es posible, hacer un resumen de las causas principales de las maldiciones que hemos mirado. Antes que nada, dioses falsos, idolatría y ocultismo. Eso es lo primero en la lista, antes de cualquier otra cosa. Luego, falta de respeto por los padres, traición contra un prójimo, injusticia hacia el débil e indefenso, sexo ilícito o no natural, incesto, antisemitismo, el depender de la carne en vez de la gracia de Dios, robo o falso testimonio, mezquindad para con Dios y el pervertir el Evangelio, es decir, predicar un mensaje que dice ser el Evangelio, pero que lo tergiversa. Yo estuve en el ejército británico por 5 años y medio, durante la Segunda Guerra Mundial, y escuché a muchísimos, entre comillas, capellanes, predicar. Yo no conocía al Señor y no había oído el Evangelio cuando fui al ejército y conocí al Señor ahí. No recuerdo haber oído ni un solo capellán predicar el Evangelio. Así que este es un problema bastante grave que enfrentamos. Ha llegado el momento de terminar esta sesión, pero continuaremos en la siguiente. Seguiré hablando del mismo tema. Hablaré de otras cosas que ocasionan maldiciones y luego llegaremos a la parte que en realidad es importante, cómo ser liberado de una maldición. Así que quiero pedirles que se mantengan en una actitud de oración. No quiere decir que no puedan hablar al que está a su lado, pero no permitan que la unción que está sobre ustedes en estos momentos se disipe, porque Dios tiene mucho que darles todavía. Tiene mucho que darles a muchas personas aquí este día. No se engañe y manténgase en una actitud que les permitirá ser liberados de la maldición y recibir la bendición. Amén.